Joao era una presencia constante en el edificio de lujo desde hacía más de 20 años. Como portero, su chamba era asegurarse de que todo funcionara a la perfección para los vecinos, desde abrir la puerta a los visitantes hasta ayudar con las compras pesadas. Conocía los hábitos de todos, sabía los horarios de las entregas e incluso los pequeños detalles de las vidas de quienes vivían allí. Sin embargo, a pesar de estar siempre presente, era casi invisible para la mayoría de las personas. No era solo su papel como portero lo que lo hacía pasar desapercibido. Joao era negro y humilde, y para muchos de los vecinos, eso era suficiente para que lo trataran como alguien inferior. Era un prejuicio sutil, pero presente en cada mirada que lo evitaba, en cada petición hecha sin un por favor o gracias. Para ellos, Joao era solo parte del escenario, alguien que estaba ahí para servirles, no para ser notado o respetado. La rutina de Joao empezaba temprano. Llegaba al edificio antes del amanecer, encendía las luces del vestíbulo y preparaba el lugar para otro día. Los sonidos del tráfico matutino y el aroma del café recién hecho llenaban el aire, mientras los vecinos pasaban junto a él, inmersos en sus propias vidas. Un saludo ocasional, un buenos días apresurado, y Joao volvía a su puesto. Pero en muchos de esos buenos días apresurados, había una condescendencia velada, como si el simple hecho de saludarlo fuera una concesión. Los vecinos rara vez sabían algo sobre él. Para ellos, él era solo el portero, alguien a quien saludaban de forma mecánica sin realmente notar. Las manos de Joao siempre estaban ocupadas, ya fuera barriendo la entrada, cargando paquetes o cuidando el jardín. A pesar de todas las tareas que realizaba a la perfección, su presencia era vista como parte del mobiliario del edificio, un detalle práctico e insignificante. Y para muchos, ser negro y humilde solo reforzaba esa imagen de invisible. Había momentos en que Joao se veía a sí mismo como un reflejo más de la discriminación que permeaba la sociedad. No importaba cuánto se esforzara, cuánto se dedicara a la chamba, para aquellos que vivían en el edificio, siempre sería solo el portero. Alguien a quien rara vez miraban a los ojos, alguien que no merecía siquiera una sonrisa genuina. Las conversaciones que interrumpían al pasar junto a él, las miradas de desprecio al ver sus manos oscuras sosteniendo sus paquetes, todo eso formaba parte de una rutina silenciosa de humillación que enfrentaba a diario. Sin embargo, había algo en Joao que los vecinos no podían ver. Bajo la apariencia humilde y la postura discreta, había una vida entera de experiencias y habilidades que él mantenía en secreto. Joao, en su esencia, era más que el papel que desempeñaba allí. Pero para los demás, él era solo el portero negro, alguien que no merecía atención ni respeto. Sabía cómo lo veían las personas. Había aprendido a aceptar las miradas de desdén, los gestos de indiferencia y la forma en que las personas rara vez agradecían por lo que hacía. Pero Joao no estaba ahí para el reconocimiento. Había algo más profundo en su trabajo, algo que lo mantenía ahí, incluso ante la indiferencia y el prejuicio. Los días de Joao pasaban a la sombra de la indiferencia, y estaba acostumbrado a eso. Pero, aún así, continuaba haciendo su chamba con dedicación. Veía a las personas por lo que eran, no por las máscaras que usaban. Sabía de las dificultades de cada uno, incluso cuando nadie notaba las suyas. Y eso lo hacía más humano, más real. Entonces, una mañana aparentemente igual a las otras, Joao notó algo diferente en el aire. Un olor extraño, una sensación inquietante que recorrió su cuerpo. El tipo de cosa que había aprendido a reconocer a lo largo de los años, una habilidad que los demás no tenían. Pero nadie parecía darse cuenta. Pasaban junto a él como siempre, indiferentes, sin notar la tensión que él sentía. Trató de ignorar esa sensación, diciéndose a sí mismo que tal vez solo era un día más. Pero la inquietud permanecía, una presencia sutil que no lo dejaba en paz. Poco sabía él que esa intuición estaba a punto de confirmarse, y su invisibilidad estaba a punto de ser rota de una forma inesperada. Era el final de la tarde cuando la incómoda sensación que Joao había sentido por la mañana se transformó en realidad. Estaba organizando las correspondencias cuando escuchó un grito agudo y, enseguida, una alarma se activó. Uno de los departamentos estaba en llamas. Joao dejó todo de lado y corrió hacia la fuente del incendio.
El olor a humo ya estaba en el aire, espeso y sofocante. Joao corrió por el pasillo mientras los vecinos salían de sus departamentos, algunos en pánico, otros aún tratando de entender lo que estaba sucediendo. Pasó junto a ellos rápidamente, sin pensarlo dos veces. Su mente estaba enfocada en una cosa: salvar vidas. Al llegar a la puerta del departamento en llamas, escuchó un llanto desesperado. El humo salía por las rendijas de la puerta, denso y oscuro. Sin dudarlo, Joao tomó el extintor de incendios que estaba en el pasillo y derribó la puerta de una patada. La escena dentro era aterradora, el fuego ya se estaba extendiendo por las paredes y los muebles. En un rincón de la sala, vio a un niño pequeño, con los ojos desorbitados de miedo. Sin pensarlo dos veces, Joao corrió hacia él, lo envolvió en sus brazos y lo acercó a sí mismo. Tenía que salir de ahí, rápido. El calor era insoportable, y el humo dificultaba la visión y la respiración. Con el niño seguro en sus brazos, Joao comenzó a retroceder hacia la puerta. Podía escuchar los crujidos del fuego consumiendo todo a su alrededor, pero mantuvo la calma. Su prioridad era la seguridad del niño. Mientras cruzaba la puerta, los bomberos finalmente llegaban, pero él ya había hecho su parte. Lo más importante ahora era sacar al niño de ahí a salvo. Tan pronto como salió del edificio, Joao entregó al niño a su mamá que esperaba afuera, llorando de alivio. Ella lo miró con ojos llenos de lágrimas, una mezcla de gratitud y sorpresa. Joao apenas tuvo tiempo de respirar cuando uno de los bomberos se acercó y lo apartó, llevándolo a una zona más segura. Estaba exhausto, el humo invadiendo sus pulmones, pero el niño estaba a salvo, y eso era todo lo que importaba. Observó mientras los bomberos entraban al edificio para combatir el incendio. Miró a su alrededor y vio las miradas de los vecinos, algunos en estado de shock, otros confundidos. Por primera vez, sintió los ojos de esas personas sobre él. Ya no como si fuera parte del mobiliario, sino como alguien que había hecho algo significativo. Poco después, la exhaustión lo dominó. Apenas podía mantenerse de pie, el mundo a su alrededor empezando a girar. Antes de desmayarse, vio los ojos de la mamá del niño, llenos de gratitud, y entonces todo se volvió oscuro. En el hospital, Joao estaba inconsciente, recuperándose de la inhalación de humo. Mientras tanto, los vecinos del edificio comenzaron a hablar sobre lo que había pasado. La historia del portero negro que había arriesgado su vida para salvar a un niño se extendió rápidamente. Muchos estaban sorprendidos por el coraje que había mostrado, algo que nunca imaginaron ver en él. Mariana, la mamá del niño, estaba particularmente impactada. Siempre había tratado a Joao con indiferencia, como todos los demás. Para ella, él era solo el portero, alguien que existía en segundo plano. Pero ahora, mirando a su hijo durmiendo a salvo, no podía sacar de su mente la imagen de Joao llevándolo fuera del fuego. Había algo en el que no había notado antes, algo más profundo que la imagen que ella y los otros habían construido. Tomada por la curiosidad y una sensación de deuda hacia él, Mariana decidió investigar más sobre Joao. No solo quería agradecerle, quería entender quién era realmente. Entonces, empezó a hacer preguntas a los otros vecinos y, después, decidió buscar más información en Internet. Fue cuando encontró una noticia antigua que la dejó boquiabierta. Hace años, Joao había sido protagonista en un artículo sobre un grupo de médicos voluntarios que trabajaron en zonas de conflicto. Él era uno de los miembros principales del grupo, arriesgando su propia vida para salvar a otros. En ese entonces, era conocido como el Dr. Joao, un médico talentoso y valiente. La noticia la tomó por sorpresa. ¿Cómo alguien con un pasado tan heroico terminó como portero en un edificio donde a nadie le importaba? El descubrimiento de Mariana fue un shock. Nunca imaginó que el hombre al que todos trataban como si fuera invisible tenía un pasado tan rico, lleno de acciones que salvaron vidas. Empezó a reflexionar sobre el prejuicio que ella y los demás tenían hacia él, no solo por el trabajo humilde que hacía, sino también por ser negro. ¿Cómo ella, una persona que se consideraba justa, pudo haber sido tan ciega a todo esto? Mientras Joao aún estaba en el hospital, Mariana comenzó a compartir lo que había descubierto con algunos de los vecinos.
Algunos estaban sorprendidos, otros incrédulos. Unos pocos, como Carlos, un empresario arrogante que vivía en el edificio, minimizaron la historia, alegando que tal vez todo no era más que una mentira. Al final, ¿cómo un médico exitoso podría acabar como portero? Pero la semilla de la duda estaba plantada. Las personas empezaron a ver a Joao de una manera diferente, aunque todavía no comprendían completamente lo que eso significaba. Mariana, por su parte, sentía una urgencia de hablar con él, de disculparse y, de alguna forma, compensar todo el desprecio que él había recibido a lo largo de los años. Cuando Joao finalmente despertó en el hospital, todavía no sabía que su vida estaba a punto de cambiar. No sabía que su pasado había sido descubierto, ni que las miradas de quienes lo rodeaban serían ahora diferentes. Lo que él sabía es que hizo lo que tenía que hacer, y que para él, eso era suficiente. Algunos días después, Joao fue dado de alta del hospital. Todavía estaba débil, pero insistió en volver al trabajo. No le gustaba estar inactivo y sabía que tenía responsabilidades que cumplir. Cuando llegó al edificio, fue recibido por un silencio extraño. Había algo en el aire, una tensión que no podía identificar. El mismo edificio que había dejado en llamas ahora parecía más frío y distante. Mientras pasaba por la entrada, algunos vecinos lo observaban, pero de una forma diferente. Había una mezcla de respeto e incomodidad en sus miradas, como si lo estuvieran viendo por primera vez. Mariana estaba allí, esperando para hablar con él. Se acercó, titubeante, intentando encontrar las palabras correctas. Joao, yo. No sé cómo agradecerte por lo que hiciste por mi hijo, comenzó, con la voz temblorosa. Y también, descubrí algunas cosas sobre ti. Sobre lo que hacías antes. Joao la miró, sorprendido. Siempre mantuvo su pasado en secreto, creyendo que ya no importaba. Pero ahora, parecía que eso había cambiado. Hice lo que cualquiera haría, respondió humildemente. No necesitas agradecerme. No, insistió Mariana. Hiciste mucho más que eso. Y nunca te dimos el valor que merecías. Siempre te tratamos como si fueras invisible, como si no importaras. Y lo siento mucho por eso. Joao negó con la cabeza, acostumbrado a la indiferencia de los demás. La gente ve lo que quiere ver, dijo. Pero estoy aquí para ayudar, no para ser notado. Poco a poco, otros vecinos se acercaron. Algunos expresaron su gratitud de forma sincera, mientras que otros aún parecían incómodos, incapaces de lidiar con el hecho de que el hombre al que siempre menospreciaron tenía un pasado tan impresionante. Carlos, en particular, parecía aún más resentido. Para él, Joao siempre sería solo un portero, sin importar lo que hubiera hecho en el pasado. Pero, independientemente de cómo reaccionaran las personas, Joao estaba de vuelta en su trabajo. Continuó con sus tareas diarias con la misma dedicación de siempre, consciente de que su presencia ahora causaba un impacto diferente. Sabía que la manera en que era tratado podía cambiar en cualquier momento, y estaba preparado para eso. Mariana, sin embargo, no dejó que su conversación con Joao terminara allí. Sentía que tenía que hacer más, de alguna forma compensar por el prejuicio y la humillación que él había enfrentado a lo largo de los años. Y entonces, una idea comenzó a formarse en su mente, algo que podría cambiar no solo la percepción sobre Joao, sino también la forma en que las personas en ese edificio se veían unas a otras. Algunos días después del regreso de Joao, Carlos, el empresario arrogante, tomó la iniciativa de convocar una junta de condominio. Para muchos, parecía solo otro de sus intentos de destacarse y mantener el control sobre la comunidad del edificio. Joao no fue llamado directamente para la reunión, pero sabía que sería uno de los temas a tratar. Carlos comenzó la junta con su tono habitual de superioridad. Todos sabemos lo que pasó recientemente, dijo, refiriéndose al incendio y al rescate heroico realizado por Joao. He estado pensando que tal vez deberíamos homenajear al portero por su acto de valentía. Después de todo, no todos los días vemos algo así. Algunos vecinos asintieron con la cabeza en señal de acuerdo, mientras que otros parecían un poco incómodos. Había algo en la forma en que Carlos hablaba que no parecía genuino.
Mariana observaba la escena con atención, sospechando de las intenciones de Carlos. Propongo que hagamos una ceremonia en el vestíbulo, algo para reconocer su esfuerzo, continuó Carlos, como si estuviera anunciando un gran evento de caridad. Tal vez una placa de reconocimiento o una pequeña fiesta, algo que demuestre cuánto valoramos lo que hizo. Mientras hablaba, Joao estaba afuera, escuchando a través de la puerta entreabierta. Sabía que no era invitado a esas reuniones, pero tenía la sensación de que eso lo involucraba. Mariana percibió su presencia e hizo un gesto para que entrara. Joao dudó, pero finalmente abrió la puerta y entró, todos los ojos se volvieron hacia él. Carlos lo miró por un momento antes de dirigirse a él con una sonrisa forzada. Joao, qué bueno que estás aquí. Estábamos discutiendo una forma de reconocer tu acto de heroísmo durante el incendio. ¿Qué opinas de la idea? Joao permaneció en silencio por un momento, analizando la situación. No estaba allí para ser exhibido como una curiosidad o para alimentar el ego de alguien. No era eso lo que quería. Agradezco la intención, comenzó con calma. Pero no necesito una ceremonia ni una placa. Hice lo que cualquiera haría. Carlos frunció el ceño, claramente no esperando esa respuesta. Pero, Joao, la gente quiere agradecerte. Queremos mostrar cuánto valoramos lo que hiciste. Joao miró a su alrededor, viendo los rostros de los vecinos. Había muchos sentimientos mezclados allí, gratitud, incomodidad, quizá incluso culpa. Sabía que muchos aún lo veían de la misma forma, como el portero que debería estar agradecido por cualquier migaja de reconocimiento. Si quieren agradecerme, trátenme con respeto todos los días, dijo con firmeza. No necesito una ceremonia. Lo que necesito, lo que todos necesitamos, es ser tratados con dignidad. No importa si somos porteros, médicos o empresarios. El silencio en la sala era palpable. Carlos se quedó sin palabras por un momento, claramente no esperando que Joao hablara con tanta sinceridad. Mariana, por otro lado, sonrió discretamente. Joao acababa de decir lo que ella misma venía intentando poner en palabras. Como quieras, dijo Carlos, tratando de mantener la compostura. Era solo una sugerencia. Solo queremos mostrar cuánto te valoramos. Joao asintió y salió de la sala, regresando a su trabajo. Sabía que la respuesta que dio no sería bien recibida por todos, pero para él, era más importante mantener su integridad que aceptar un homenaje vacío. Y aunque el enfrentamiento fue pequeño, sabía que algo empezaba a cambiar, tanto en él como en los demás. La negativa de Joao a aceptar el homenaje propuesto por Carlos generó una división silenciosa entre los vecinos. Algunos entendieron su postura y comenzaron a replantearse sus propias actitudes. Otros, especialmente aquellos que compartían el mismo prejuicio que Carlos, comenzaron a verlo con cierto desdén. Como si hubiera sido desagradecido o demasiado atrevido al rechazar lo que, para ellos, era una oferta generosa. Mariana sentía esa tensión en el aire. Sabía que Carlos no se rendiría tan fácilmente. Siempre había sido el tipo de persona que quería mantener las apariencias, y la negativa de Joao había herido directamente su ego. Para Carlos, el mundo era simple, estaban los que servían y los que eran servidos. Joao, al rechazar el homenaje, desafiaba ese orden implícito. Sin embargo, para Mariana y algunos otros vecinos, la situación había abierto los ojos. Comenzaron a observar a Joao con más atención, percibiendo matices en sus acciones que antes ignoraban. La forma en que lidiaba con las situaciones, siempre de manera calmada y eficiente, la manera en que trataba a todos, sin importar cómo era tratado. Joao no era solo un portero, era una persona con una historia, con valores que iban más allá de cualquier puesto o posición social. Doña Marta, una vecina mayor que siempre había mostrado respeto por Joao, lo buscó algunos días después de la junta. Joao, le dijo, acercándose mientras él barría la entrada, escuché lo que dijiste en la reunión. Y quiero que sepas que estoy de acuerdo contigo. No necesitamos placas o ceremonias para valorar a alguien. Joao le sonrió, sintiendo una oleada de alivio. Gracias, doña Marta. Usted siempre me ha tratado con respeto. Eso es de lo que hablo. No necesitamos más que eso.
Mientras tanto, Carlos, por otro lado, comenzó a hacer comentarios sutiles sobre Joao entre los vecinos, tratando de minar el respeto que estaba ganando. Hablaba sobre cómo Joao era desagradecido, insinuando que debería ser más humilde y aceptar su lugar. Pero, para sorpresa de Carlos, muchos vecinos no estuvieron de acuerdo con su visión. La acción heroica de Joao había sembrado una semilla de duda y reflexión en la mente de muchos. Mariana estaba decidida a seguir apoyando a Joao. Sabía que el prejuicio y la humillación que enfrentaban no eran solo por ser portero, sino también por el color de su piel y por su humildad. Joao, por su parte, continuaba haciendo su trabajo con la misma dedicación de siempre, pero ahora sentía que había algo diferente. La indiferencia de antes se estaba transformando en algo más complejo, y estaba preparado para lidiar con eso, incluso si eso significaba enfrentar más resistencia. La tensión en el edificio aumentaba cada día. Era como si la negativa de Joao a aceptar el reconocimiento superficial hubiera abierto una caja de Pandora. Las conversaciones que antes eran superficiales ahora comenzaban a tocar temas más profundos. Temas sobre respeto, igualdad y el valor de una persona. Y Joao, sin querer, estaba en el centro de ese cambio silencioso, desafiando las nociones de superioridad que muchos allí tenían. Mientras la tensión en el edificio crecía, Joao continuaba con sus tareas diarias, tratando de no dejarse afectar por los cambios a su alrededor. Pero sabía que algo estaba diferente. Las miradas de los vecinos ya no eran solo de indiferencia, ahora, eran de curiosidad, respeto y, en algunos casos, incluso incomodidad. Mariana, decidida a conocer más sobre el hombre que salvó a su hijo, buscó a Joao durante uno de sus descansos. Lo encontró sentado en una banca del jardín, un raro momento en que podía relajarse. «Joao, ¿puedo hablar contigo?», preguntó, titubeando. «Claro, doña Mariana», respondió él con una sonrisa gentil, aunque podía ver la preocupación en sus ojos. Ella se sentó a su lado, respirando profundo antes de empezar. «Leí sobre ti, ¿sabes? Sobre lo que hacías antes de ser portero. Y no puedo entender por qué elegiste estar aquí, por qué decidiste esconderte». Joao la miró, sorprendido por su franqueza. Había esperado preguntas sobre su pasado desde que la noticia comenzó a circular entre los vecinos, pero no esperaba que alguien lo abordara directamente. «No me estoy escondiendo», dijo calmadamente. «Solo elegí una vida diferente». «Pero eras doctor, un héroe en zonas de conflicto. ¿Por qué dejarías eso para ser portero aquí, donde nadie parece valorarte?» La voz de Mariana temblaba levemente, cargada de emoción y confusión. Él suspiró, pensando en cómo explicar su decisión. «Vi mucho dolor, mucha pérdida», comenzó. «La gente siempre me veía como un héroe, pero no sabían de las noches en que no podía dormir, de los rostros que no pude salvar. Cuando volví, quería paz, algo que me mantuviera conectado con las personas, aunque fuera de una forma simple». Mariana lo observaba, absorbiendo cada palabra. «Pero pudiste haber elegido otra cosa, algo que no fuera tan invisible». Joao sonrió ligeramente. «No necesito reconocimiento. Lo que necesito es hacer la diferencia, aunque sea solo abriendo la puerta para alguien. Aquí, puedo ver a las personas por lo que son, no por lo que tienen o por lo que hacen. Y espero que, algún día, ellos puedan hacer lo mismo por mí». Las palabras de Joao resonaron en la mente de Mariana. Nunca había pensado de esa forma. Siempre creyó que el éxito y el reconocimiento eran lo que daban valor a una persona. Pero ahora, mirando a Joao, veía algo más profundo, algo que trascendía títulos y posiciones. «Lo siento», dijo finalmente. «Por todas las veces que yo, y todos nosotros, te tratamos como si fueras menos. Mereces más que eso». Joao negó con la cabeza. «Todos merecen respeto, doña Mariana. Es solo eso lo que siempre he querido. Y si mi historia ayuda a las personas a ver eso, entonces ya valió la pena». La conversación con Joao cambió algo en Mariana. Ahora veía al portero no como un héroe escondido, sino como un hombre que eligió la sencillez como forma de vida. Y eso, para ella, era un nuevo tipo de heroísmo, uno que no buscaba aplausos, sino un verdadero entendimiento.
La noticia sobre la conversación entre Joao y Mariana se extendió rápidamente entre los vecinos, intensificando aún más las discusiones sobre él. Carlos, sintiendo que su posición estaba siendo amenazada, decidió convocar otra junta de condominio. Esta vez, quería confrontar a Joao directamente, frente a todos, y poner un punto final a la situación. Joao fue llamado para la reunión esta vez. Entró a la sala, consciente de las miradas que lo seguían. Había una tensión palpable en el aire, pero Joao se mantuvo tranquilo. Carlos se levantó, adoptando su postura autoritaria habitual. Todos sabemos que esta situación ha llegado a un punto crítico, comenzó, dirigiéndose a la audiencia. Estamos aquí para aclarar las cosas y llegar a un entendimiento común. Joao, ¿estás consciente del impacto que tus acciones y negativas están causando en nuestro edificio? Joao lo miró a los ojos. Solo estoy siendo quien soy. Si eso está causando incomodidad, tal vez necesitamos reflexionar sobre por qué. Carlos no esperaba una respuesta tan directa. Carraspeó, intentando retomar el control. Lo que estoy tratando de decir es que hubo un cambio de actitud en el edificio, y eso necesita ser resuelto. Queríamos homenajearte, pero lo rechazaste. Ahora, la gente está discutiendo cuestiones que antes no existían. Tú trajiste un clima de confrontación al edificio. Joao respiró hondo. No traje confrontación. Traje reflexión. Lo que hice fue actuar conforme a mis principios, y si eso hizo que las personas empezaran a pensar sobre cómo tratan a los demás, entonces fue algo bueno. Mariana intervino, incapaz de quedarse callada. Carlos, lo que estás diciendo es que debemos seguir fingiendo que todo está bien, cuando en realidad no lo está. Joao nos mostró que necesitamos cambiar, no él. Hubo murmullos de acuerdo en la sala. Carlos se dio cuenta de que estaba perdiendo terreno. No se trata de cambiar, se trata de mantener el orden, argumentó. Joao, eres un portero. Tu trabajo es servir a los vecinos, no enseñarnos lecciones de moral. Mi trabajo es ayudar a las personas, independientemente de quienes sean, respondió Joao. Y nunca pedí enseñar lecciones a nadie. Pero si mi presencia hace que las personas reflexionen sobre cómo se tratan entre sí, entonces creo que estoy haciendo algo correcto. Hubo un silencio pesado en la sala. Joao sabía que estaba caminando en terreno peligroso, pero estaba preparado para lidiar con ello. Siempre supo que enfrentar el prejuicio y la discriminación era parte de su vida, y no le importaba confrontarlos cuando era necesario. No necesito reconocimiento, continuó Joao. Lo que necesito, lo que todos necesitamos, es ser tratados con respeto. No importa si somos porteros, médicos o empresarios. Todos tienen valor, y todos merecen ser tratados con dignidad. Las palabras de Joao fueron recibidas con una mezcla de sorpresa y reflexión. Algunos vecinos empezaron a aplaudir tímidamente, mientras otros permanecían en silencio. Carlos, visiblemente irritado, se dio cuenta de que había perdido la batalla. Se sentó, cruzando los brazos y mirando hacia abajo, derrotado. Mariana, doña Marta y otros vecinos se acercaron a Joao después de la reunión. Querían expresar su apoyo y su gratitud. Eres una inspiración, dijo doña Marta. Nos hiciste ver lo que realmente importa. Joao sonrió modestamente. No soy una inspiración, solo soy alguien que cree en el valor de las personas. Si eso ayudó de alguna forma, entonces estoy feliz. Mientras la reunión terminaba y los vecinos comenzaban a dispersarse, Joao se dio cuenta de que algo había cambiado. No era un cambio completo, pero era un comienzo. Y para él, eso ya era suficiente. Sabía que el camino hacia la igualdad y el respeto era largo, pero estaba dispuesto a seguirlo, incluso si era paso a paso. Los días que siguieron a la junta estuvieron marcados por un ambiente diferente en el edificio. Las palabras de Joao resonaban en los pasillos, en los elevadores y en las conversaciones que antes eran solo superficiales. Algo había cambiado. La semilla de reflexión que él plantó comenzó a germinar, haciendo que muchos vecinos reconsideraran sus actitudes y prejuicios. Joao siguió haciendo su trabajo con la misma dedicación de siempre, pero ahora había una diferencia perceptible en la manera en que la gente lo trataba. Mariana, por ejemplo,
pasó a saludarlo todas las mañanas con una sonrisa genuina y un intercambio de palabras sinceras. Otros vecinos, inspirados por su actitud, comenzaron a hacer lo mismo. El buenos días que antes se decía con prisa y sin significado ahora llevaba un nuevo peso, el peso del reconocimiento y del respeto. Doña Marta, como siempre, mantenía su postura de apoyo y con frecuencia le llevaba un café caliente a Joao durante sus descansos. Conversaban sobre la vida, el edificio y sobre cómo las cosas estaban cambiando, aunque poco a poco. «Sabes, Joao», dijo ella en una de esas ocasiones, «creo que estamos aprendiendo mucho de ti. A veces, las lecciones más valiosas vienen de donde menos las esperamos». Joao le sonrió. «No estoy aquí para enseñar, doña Marta. Solo estoy viviendo mi vida de la manera que creo que es correcta». Mientras tanto, Carlos, el empresario arrogante, evitaba cruzarse con Joao. Parecía incómodo, como si la presencia del portero fuera un recordatorio constante de su propia derrota y prejuicio. Sin embargo, incluso él no pudo dejar de notar el cambio en el aire. Algo en la comunidad se estaba transformando, y aunque no quisiera admitirlo, sabía que Joao era la causa de ello. A pesar de los cambios positivos, Joao sabía que todavía había un largo camino por recorrer. El prejuicio y la discriminación no desaparecen de la noche a la mañana, y él estaba consciente de que algunas actitudes podrían ser solo superficiales. Pero, al menos, las personas estaban empezando a pensar, a reflexionar sobre cómo trataban a los demás y sobre el valor que le daban a cada uno. Empezó a darse cuenta de que su papel en el edificio iba más allá de ser un simple portero. De alguna forma, se había convertido en un catalizador para el cambio, para la reflexión sobre temas que muchos preferían ignorar. Y aunque nunca había buscado esa posición, estaba dispuesto a ocuparla, siempre y cuando eso significara un mundo más justo e igualitario. Con el paso del tiempo, la atmósfera del edificio continuó cambiando de manera sutil, pero significativa. Las acciones de Joao y la respuesta de los vecinos crearon un nuevo sentido de comunidad. La gente comenzó a preocuparse más por los demás, no solo como vecinos, sino como seres humanos con historias y valores únicos. Joao, por su parte, comenzó a sentir que su trabajo allí tenía un nuevo significado. Ya no era visto como el portero invisible. Había una nueva capa de respeto en sus interacciones diarias. Las personas le preguntaban sobre su día, compartían pequeñas partes de sus vidas con él y, lo más importante, escuchaban lo que tenía que decir. Era como si, finalmente, hubiera encontrado el lugar donde su presencia hacía la diferencia. Mariana, que antes veía a Joao solo como un empleado del edificio, ahora lo veía como un amigo y una inspiración. Acudía a él en momentos de duda, buscando consejos y sabiduría. Joao, le dijo en una ocasión, tienes una forma de ver el mundo que me hace querer ser una mejor persona. Gracias por eso. No necesitas agradecerme, respondió él humildemente. A veces, todo lo que necesitamos es a alguien que nos haga ver las cosas de una manera diferente. Mientras tanto, Joao empezó a pensar en cómo podía usar su posición y sus experiencias para ayudar aún más. Sabía que su historia tenía el poder de inspirar a otros, y no quería que esa oportunidad se perdiera. Así que comenzó a involucrarse en proyectos comunitarios, ayudando a organizar charlas y eventos que abordaran temas como la igualdad, el respeto y la importancia de ver más allá de las apariencias. Los vecinos del edificio, sorprendentemente, apoyaron estas iniciativas. Muchos participaron, contribuyendo con ideas y recursos. Carlos, que había sido el más resistente a estos cambios, se mantuvo alejado al principio, pero poco a poco empezó a involucrarse también, aunque de forma discreta. Quizás empezaba a entender que el valor de una persona no se mide solo por el cargo que ocupa o el dinero que posee. La transformación del edificio fue gradual, pero real. Ya no era un lugar donde las personas vivían aisladas unas de otras. Se convirtió en una verdadera comunidad, donde todos tenían voz y donde el respeto mutuo era la base de las relaciones. Joao, sin quererlo, se había convertido en el símbolo de ese cambio. Un día, mientras estaba cuidando el jardín, Mariana se acercó y le entregó un sobre. «¿Qué es esto?», preguntó él, curioso.
Una carta de agradecimiento de la Asociación de Vecinos, dijo ella, sonriendo. Queríamos que supieras lo mucho que significas para todos nosotros. Joao abrió el sobre y leyó la carta en silencio. Era un simple mensaje de gratitud, pero para él, significaba mucho más. Era el reconocimiento de que, incluso sin buscarlo, había hecho la diferencia. Gracias, dijo él, emocionado. Pero lo que hice aquí, lo hicimos juntos. Esto es sobre todos nosotros. Y con eso, Joao volvió a su trabajo, con una sonrisa en el rostro. Sabía que el viaje no terminaba ahí, que siempre habría desafíos que enfrentar. Pero en ese momento, se sentía en paz, sabiendo que había plantado una semilla de cambio y que, juntos, estaban construyendo un mundo donde todos eran vistos y valorados por quienes realmente eran.